endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie La Fe, hoy con la parte quinta, la fe que vence al mundo. Como siempre, tendremos la lectura de la Palabra del Señor, una oración y continuaremos. Dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, su bendición en este momento al trazar su palabra, que usted toque nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender aquello que usted nos ha dado y que podemos usarlo para vivir venciendo los obstáculos y todas aquellas cosas que en el sistema tenemos que enfrentar como cristianos a través de la fe. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Hemos venido diciendo que el concepto intelectual imperante, tomado de la cultura griega, es el de que la fe es un asentimiento mental e intelectual de creer en lo que afirma y desea como un hecho de facto, por el derecho y fuerza de su fe. Este concepto que impera en el mundo religioso e intelectual no deja de ser un asentimiento mental de confianza y seguridad que actuará si se tiene la suficiente fe. Así es como lo dicen, no importa en qué o en quién se deposita esa fe. Inclusive puede ser en uno mismo, creo en mí mismo. El concepto se fundamenta en que, si no duda y es capaz de tener un convencimiento absoluto, puede conseguir lo que quiera y desee, sin importar su creencia religiosa ni el objeto de su fe. Pues allí radica el concepto de la fe en el sentido griego. De allí que el concepto de fe griega no afecte casi en nada el estilo de vida de quien profesa esa fe, puesto que se expresa únicamente como ideas, pensamientos y convencimiento a doctrinas, hechos y verdades estudiadas y encontradas creíbles que actuará de acuerdo a la fe que se tenga o que tengamos. Sin embargo, la fe, en el entendimiento hebreo bíblico, se basa en la confianza y fidelidad de Dios, su Creador, quien se ha revelado concretamente mediante su palabra en las Escrituras y los hechos probados por la historia. Hemos dicho también que en el hebreo la palabra fe, traducida al castellano, es emuná. Esta palabra en su concepto denota confianza, firmeza en algo o alguien que merece confiar.
por ser firme en sus acciones, que muestra fidelidad y por tanto digno de creerle y obedecerle. Así que la fe, la emuná, para el pueblo hebreo, tanto en el contexto social, religioso, cultural, es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho y ha mostrado. Este confiar y ser fiel como fe, indudablemente lleva a un estilo de vida, una expresión concreta de obediencia y confianza en lo que Dios es mediante su revelación escrita y por supuesto a través de los hechos de la historia. Por eso emuná, la fe, para el creyente, implica algo seguro, establecido y fiel, que podemos confiar y creer que es verdad porque está intrínsecamente ligada a su revelación, la palabra escrita y por supuesto los hechos comprobados en la historia. Por eso para Dios, la fe va más allá de un mero enunciado conceptual. Es un concepto de acción y obediencia en quien se ha creído. Podríamos definir la fe, emuná, como la seguridad absoluta a lo que Dios es, hace y dice. Es basar nuestra vida en la realidad de su confiabilidad. Bueno, la definición más conocida de la fe que se da en las Escrituras es funcional. No nos dice en sí mismo lo que es, sino lo que hará por nosotros. Por eso el autor de Hebreos dirá, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Por eso es que en esta ocasión veremos la fe que vence al mundo. Y Juan, en su primera carta, escribiendo a todos los creyentes, les expone este asunto de esta manera. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, los versos del 1 al 5. Este pasaje señala al menos 5 puntos vitales con respecto a la verdadera fe, y que vamos a verlos rápidamente, pero por supuesto con la profundidad necesaria. Primero, la fe mueve el amor para hacernos nuevos seres. Veamos el primer versículo en su primera parte de Primera de Juan 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Recuerde que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para brindarnos la vida eterna. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, el verso 16 y 17. Cuando un creyente recibe a Cristo por la fe, como Salvador y Señor, Dios le da el derecho de llegar a ser su hijo mediante engendramiento divino, es decir, tiene un nuevo nacimiento, el espiritual, y pasa a ser parte de la familia de Dios. Por eso Juan también va a decir, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Este nuevo nacimiento a la familia de Dios
es un acto de su amor. Por supuesto, se desarrolla por la fe en Jesucristo y lo hace mediante engendramiento divino a través del Espíritu Santo. Pablo, en Efesios, nos da un resumen de este proceso. Él dice: en Él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, o de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, he leído los versos 13 y 14. Y por supuesto, en concordancia con esto, les escribe a los romanos y dice: sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. ¿Se da cuenta? Hay que tener el Espíritu para ser de Él, no tanto ser afiliado a una religión o cumplir ciertas obras. Y luego va a decir: y si en realidad se tiene el Espíritu Santo, que entonces somos una nueva creación. Dirá escribiendo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El creyente en Jesucristo experimenta un cambio en su vida desde el momento que recibe el Espíritu Santo en ella, pues nace de nuevo a la familia espiritual, a la familia de Dios. ¿Sabe? El ser humano no puede cambiar su vida con los propósitos eternos. Podrá hacer algunos cambios en su carácter y en su modo de ser, inclusive obligados, a veces por dinero o por presión, pero hará cambios verdaderos a menos que Dios le brinde su Espíritu Santo. Y la única manera que sea así es por la fe en Jesucristo. ¿Quién realmente puede cambiar su vida? Si usted realmente quiere cambiar su vida, ser un nuevo ser a la manera de Dios, pues necesita por la fe en Jesucristo creer para recibir el Espíritu Santo, quien hará el cambio milagroso en su vida. Vamos con la segunda parte. La fe nos mueve a amar a Dios. Dice la segunda parte del versículo 1 de Primera de Juan: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 en su segunda parte. A Jesús le preguntó un intérprete de la ley, por ver cómo funcionaba Jesús, y le dice: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y Jesús le hizo citar el mandamiento que él ya lo conocía. Lucas lo relata así: he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, los versos 25 al 27. Por supuesto, está citado de Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 4. ¿Será el ser humano capaz de amar a Dios genuinamente? No, no es posible. Jamás podremos hacerlo con nuestro egoísta y endeble sentido del amor. Requerimos tener su espíritu para amarle verdaderamente, y eso solo es posible si hemos nacido de nuevo. Cuando Dios nos pide que lo amemos con todo, no nos pide que lo hagamos con nuestro amor, sino con el amor suyo, agapado, que lo brinda por medio del Espíritu cuando nacemos de nuevo. Esto significa que la primera obligación del ser humano es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. Cuando dice con todo el corazón, se refiere a la naturaleza emocional. Cuando dice con todo el alma, se refiere a la naturaleza de la voluntad o volitiva. Cuando dice con toda la mente, a la naturaleza intelectual. Y cuando dice con toda la fuerza, se refiere a la naturaleza física. Esto es posible
cuando el amor de Dios está presente por el Espíritu Santo en la vida. Por ello es que Juan dirá, en el amor no hay temor, hablando del amor de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ni conoce a Dios. Primera de Juan 4:18. Así que Dios nos pide que lo amemos con todo, porque Él mismo nos provee del gran poder de su amor para hacerlo. La fe hace que el amor de Dios nos lleve a amarlo con todo lo que somos, y ese amor se va perfeccionando en nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos con la tercera. ¿Sabe que la fe mueve a amar al prójimo? Dice la palabra que estamos meditando, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo amamos a Dios? Primera de Juan capítulo 5, ahora el verso 2 en su primera parte. El tema del amor de Dios para con el prójimo se inicia primero amando a Dios. Por supuesto, conforme a su amor, agapado, no con nuestro amor, que lo brinda Él mismo cuando pasamos a ser sus hijos, sus hijas. Si no amamos a Dios, con el amor de Él, no podemos amar al prójimo conforme a los propósitos de Dios. Si lo hacemos con nuestro amor, lo haremos a nuestra manera endeble y mediocre. Por otro lado, el amor al prójimo dice que debe ser como a uno mismo. Dijo, amarás al prójimo como a uno mismo. Jesús, hablando de este más grande mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y algo interesante que manifestó y dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Leído Mateo capítulo 22, desde la segunda parte del verso 36 hasta el 40. ¿Se da cuenta? Si amamos a Dios con el amor agapado que Él mismo nos provee, seremos capaces de amarnos a nosotros mismos y esto nos llevará a amar al prójimo acorde al amor y misericordia de Dios. Amarnos a nosotros mismos implica aceptar la identidad que Dios nos da con el nuevo nacimiento. Esto nos lleva a ser nuevos, cambiar y vivir de acuerdo a lo que Él manifiesta que somos y no lo que el sistema nos hace creer que somos. Por eso tenemos tantos problemas psicológicos y por supuesto hay muchos psicólogos ahora en el mundo y tantos que se enferman psicológicamente. La Biblia menciona al menos 24 afirmaciones de lo que somos en Cristo. Por ejemplo, le voy a citar dos. Dice Mateo 5, capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dirá, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo se cree usted? Sal que da sabor a la vida, luz que ilumina a los que están en tinieblas. Pues si usted le cree, así será y Dios lo usará. Por supuesto, el amarnos conforme a Dios lleva a que amemos al prójimo y más aún a los hermanos en la fe. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, el verso 16. Note el énfasis. El verdadero amor es un deber consecuente con el carácter de Dios. El amor es su naturaleza y su cualidad suprema. Dios solo puede ser conocido de veras por los que viven en amor. Por eso es que Jesús, hablándoles a sus apóstoles y discípulos, les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. He leído Juan capítulo 13, versos 34 y 35.
Note que no dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que no tienen vicios, no hacen esto, no hacen lo otro. No, no, en el amor. Si nos amamos unos a otros con el amor de Dios, implica que Dios permanece en nosotros y su amor se va a ir perfeccionando. Por eso es que Juan también dice: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, los versos 12 y 13. El mejor medio de saber que somos hijos de Dios es mostrar el amor de Dios que está en nosotros. Primero, amando a Dios. Luego, amándonos a nosotros mismos a la manera de Dios, como Él dice que somos. Y finalmente, amando a los hermanos de la fe y al prójimo. ¿Cómo mostramos ese amor al prójimo? Ajá, usted dirá: ¿cómo le muestro? ¿Con abrazos, con caricias? No, no. El verdadero amor es el que lleva el evangelio de salvación. Bueno, eso es amar al prójimo, llevarle el evangelio. Y con los hermanos, con los creyentes, no solapando las faltas, sino corrigiendo sus faltas, comprendiendo sus problemas y ayudándolo en todo para que salga de estas circunstancias a restaurarse de su condición para con Dios. No es para achacarlo, ni sentenciarlo, ni juzgarlo. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas, dirá: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, el verso 1. Ahora vamos al cuarto punto. La fe nos mueve a obedecer sus mandamientos. Qué lindo, ¿verdad? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, ahora el verso 2 en su segunda parte y el verso 3. ¿Sabe? El resultado de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios. Los verdaderos salvos están caracterizados por un deseo de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, el verso 15. El cumplir sus mandamientos viene por un acto de amor, de fe, y no por la fuerza de la ley. Podríamos decir que quien cree en Jesucristo y obedece a su palabra, produce obras por amor a Dios, mientras que quien no tiene el Espíritu, por lo tanto no es hijo o hija de Dios, se esforzará en hacer las obras, pero por la fuerza de la ley, por el temor. Es decir, estaríamos hablando de la ley con la fe en las obras. La fe en Jesús trae consigo ser nuevos con el poder de Dios, y con su poder y amor que nos comparte, aprendemos a obedecer sus mandamientos, pero por amor, con alegría y con gozo. Vamos a la quinta. La fe verdadera vence al mundo. Dice Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, ahora los versos 4 y 5. El sistema manejado por Satanás sabe que es una máquina de tentaciones, tratando siempre de alejarnos de Dios, de su salvación y felicidad, y busca ocuparnos en lo temporal y sensual. La humanidad está siendo llevada a estar totalmente dada a las sensaciones de los sentidos, a la felicidad pasajera y satisfacción de deseos fuera de la ley del amor. Hay que vencer el adoctrinamiento del sistema. Usted me dirá: ¿y cómo vamos a vencer eso? Veamos dos puntitos que se derivan de este pasaje. Lo primero, la fe nos hace hijos de Dios y vencer al mundo.
Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. La manera de vencer al mundo es llegando a ser hijo e hija de Dios, pues todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, nuestra fe. Por eso es que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero a renglón seguido manifestó, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, el verso 33 en su segunda parte. La otra cosa que debemos entender es el poder de Dios que se mueve cuando hemos creído en Jesucristo. Por eso dirá, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, el verso 5. Note que, para vencer al mundo, se recalca que hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, enviado para salvarnos, no el mero asentimiento intelectual de su existencia. No se trata de creer que Jesús existió, eso es evidente por la historia. Se trata de creer que es el Salvador, el Verbo encarnado, quien con su muerte expiatoria nos provee de salvación gratuita y eterna. Si le cree a Dios en su plan salvífico y por la fe obedece a su llamado conforme a las Escrituras, entonces, aún en medio de todos los problemas, será vencedor. Usted y yo seremos vencedores. ¿Sabe que Dios no nos dice que si creemos en Él vamos a estar ausentes de los problemas? Nada, por lo contrario, tendremos más problemas, pero dice que en todos ellos seremos vencedores, inclusive más que vencedores. Concluyamos. La fe en Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador, hace que Dios nos dé el poder de llegar a ser sus hijos, salvados para usufructuar de sus dones eternos. Pero ante todo, darnos amor, el suyo, por medio del Espíritu Santo, a fin de que con ese amor lo amemos a los hermanos en la fe y busquemos por amor la salvación de las almas, que es amar al prójimo. Este don de Dios nos hace victoriosos ante el mundo que está sometido a los seres humanos con sus adoctrinamientos. ¿Sabe que Satanás está sometiendo a todos los seres humanos con esta forma de meternos adoctrinamiento desde que somos niños hasta que somos adultos? Es un sistema perverso de muerte y destrucción. Recuerde, el verdadero amor y alegría sí son elementos básicos para la convivencia. La amistad y la oportunidad de hablar del amor de Dios a través de Jesucristo debe hacerse presente para tener un verdadero amor y un verdadero gozo de estar con el Señor y haciendo su obra. Pero, para tener el verdadero amor, hay que tener a Dios en nuestra existencia y permitirle que Él ame por medio nuestro. Y esto solo se lo consigue por medio de la fe, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, debemos creer y obedecer a su palabra y dejar que la fe en Jesús mueva el amor de Dios. Entonces podremos amar de verdad, demostrar ese amor y alegría en todas las oportunidades que se nos brinde para llevar la salvación a toda criatura a través del Evangelio y ser victoriosos ante este sistema. No olvide, recuérdese siempre lo que dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5. Gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Así es que oremos ahora. Padre Celestial, gracias por su palabra. Hoy hemos reconocido, Señor, el amor, ese amor que nos mueve para vencer al mundo. Por lo tanto, le damos las gracias. Y ahora le pedimos que usted bendiga nuestra vida de tal manera que podamos aprender a amar de tal manera que su amor a través de nosotros fluya y se perfeccione para salvar almas.
amar a los hermanos en la fe, pero ante todo, amarlo a usted con todo lo que somos, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Por supuesto, Señor, la única manera de lograrlo es teniendo su poder y su amor a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Que así sea, Señor, para todos, ojalá para toda la humanidad. Enséñenos a llevar este evangelio de salvación para que todos podamos usufructuar de su amor verdadero, que nos da salvación y puede cambiar al mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.